Gracias por continuar con nosotros. Mesa de análisis de los martes, como todos los martes. Recibo con gusto. Médico Javier Terrazas, buenos días. Gracias, Jesús, muy buenos días, gracias por la invitación y que sea un excelente día, caluroso pero excelente para toda la audiencia. Ya hay que cuidarse, 30 grados. hay que hidratarse y bueno, pues hay que quererse un poquito. Así es. Salvador Leal, bienvenido, Salvador. Buen día, bienvenido. Chuy, buenos días a mi Victorio, a mi compañero Javier y la presencia del ingeniero Cárdenas, que ya tenía rato que nos había olvidado. Aquí está ahora. Gracias. Saludarlo. Así es. Y bueno, pues se reactivaron las actividades en la burocracia, médico, pero también pues las inconformidades ahora de los maiceros que se suman a estas movilizaciones que han estado realizando los orgueros. Ellos dijeron, vienen en son de paz en una primera oportunidad, piden apoyos como sucede en otras entidades como Jalisco, Michoacán, Sinaloa. El tema sigue siendo el mismo, los precios. Y dicen, médico, pues ellos tienen apoyos que se limitan luego a fertilizantes. Vienen a pedir el respaldo del Estado, obviamente, y del gobierno federal también. ¿Cómo ve esta movilización? Híjole, el problema ahorita del sector agropecuario, en particular la agricultura, es complicado, es delicado y es de urgente atención. Imagínate esas tres características. Es complicado porque hay un abandono en los programas institucionales hacia los productores. Hay un incremento marcado en el precio de los insumos, o sea, los costos de producción son mayores. Y el precio de las cosechas pues, ya no se rige en México, ya no se controla en México. Lo define la producción a nivel mundial y está regulado por la Bolsa de Chicago, la Bolsa Agropecuaria de Chicago. Entonces, cuando hay una producción de granos, en el caso del maíz, importante a nivel mundial, todos los productores de maíz de todo el mundo resienten eso y es lo que está pasando ahorita aquí en México. El precio de la tonelada anda rondando en los 4,000, arribita de los 4,000 pesos y el costo de producción es de más de 6,000 pesos por 35,000 tonelada. decían por hectárea. No, eso es tonelada. Entonces, ¿qué ocurre? Depende, por ejemplo, hay maíz que siembra de temporal y hay maíz que siembra en condiciones de riego. Lo ordinario para el maíz es sembrarlo en riego, que es el caso de los de Abasolo. Entonces, la producción, para que le sea rentable, debe andar entre los 9 a 10 toneladas por hectárea. Entonces, no sacan esos rendimientos porque el clima y las condiciones no fueron las más apropiadas, aunque tienen agua de la presa. Sin embargo, el precio de la tonelada pues anda en 4,000 y fracción. Entonces, hay, ante estas circunstancias, en el escenario nacional, el gobierno ha encontrado algunas alternativas que son estímulos a la comercialización para paliar un poco esa descompensación que hay entre lo que cuesta producir y a lo que se vende. Entonces, en algunos estados, ¿por qué lo hace el gobierno? Porque el maíz blanco en particular, pues es el que nos jugamos todos los días. O sea, el maíz no lo comemos solo en la tortilla, y la tortilla, pues no hay una planta, bueno, sí hay unas máquinas que hacen tortillas, pero en el campo el maíz no se da en tortillas, o sea, el maíz se da en mazorca, en grano. Entonces, y pareciera que la gente no conoce eso. Entonces, en el caso del maíz, como lo comemos y como es un artículo muy básico para la dieta del mexicano, por eso le entra el gobierno y hay una serie de estímulos. Desgraciadamente, Tamaulipas no está considerado en estos estímulos porque dejamos de ser uno de los importantes productores de maíz. Antes Tamaulipas aportaba entre 800,000 toneladas y hasta 1,000,000 de toneladas. ¿Por qué? Porque el distrito de riego 025 de Matamoros, que son más de 200,000 hectáreas, se sembraba de maíz y tenemos más de una década que ese distrito pues no tiene agua, entonces pues no producimos maíz, sí. Más que en el distrito 026, que es el Bajo Río San Juan, que es en la zona ribereña, pero ahí se siembran 26,000, 28,000, para hacer números redondos. En toda la zona norte se siembran 28,000 hectáreas, cuando antes sembrábamos cerca de 100,000 o un poquito más. Entonces, esa es la realidad de Tamaulipas. En el caso de los productores de Abasolo,
pues lógico que les duele, como también les duele a los de la frontera, y no tardan en llegar los de la frontera para tratar de hablar con el gobierno del Estado y que el gobierno del Estado sea el interlocutor con el gobierno central, pues para que les abran la llave también con ese tipo de estímulos compensatorios que están dando en otras entidades de la República. Salvador, ¿tú cómo ves este pues primer diálogo que dan ahora los maiceros y que dicen pues el problema es mucho más profundo a recibir solo fertilizantes? No, recibir fertilizantes siempre van a hacer eso. Lo urgente en el campo que está totalmente olvidado, está totalmente en el despeñadero, como dice, es reactivar los programas en apoyo a los productores. Sin embargo, pues ya tenemos 8 años, 6, 7, 8 años que quitaron los apoyos porque hay tráfico, hay corrupción, hay muchas cosas. Pero ¿qué están haciendo ahorita el gobierno federal? Lo mismo o peor, no están apoyándolos como debe ser. Y los apoyos, los voy a dar un calificativo a esos apoyos que están dando el gobierno federal para atender el campo, no solamente de aquí de Tamaulipas, sino de México. Vamos a hablar de Tamaulipas. Son solamente remedios nada más. Creo que ya es urgente que el gobierno federal se ponga a trabajar, que el secretario de Desarrollo y Claudia salgan al campo, no nomás de aquí del país, sino de Tamaulipas, sino del país. Han dejado a que crezcan las importaciones de granos, inclusive aquí vamos a hablar otro producto que es el azúcar, los ingenios que están haciendo. Pues sí, había producción en México, había producción en Tamaulipas, perdón, pero lo dejaron de hacer, se fueron quitando los programas al grado de que quedaron en cero. Lógico que los productores, no solamente los maiceros de aquí de Abasolo, los sorgueros fueron los primeros que comenzaron en San Fernando. ¿Qué hicieron? Pues ahí, mentaditas para aquí, para acá, y date vueltitas para acá. Se tienen que manifestar. ¿Qué va a pasar? Que al rato van a decir el gobierno federal, el gobierno del Estado, no, andan porque ya vienen los procesos electorales, ese grupo pertenece a quién sabe a quién, anda queriendo candidatar quién sabe a quién. Pero siempre se politiza, ellos no aceptan eso, cuando también hacían lo mismo. Entonces, creo que debe el gobierno federal, junto con el Estado, voltearlos a ver, y no darle mejoralitos o remedios de programas, hacerlos crecer. Sí, antes, y aquí Javier señalaba las producciones, y me consta que había producción de sorgo, de maíz, se producía, había mucha producción, pero también había apoyos. Hoy no tienen absolutamente nada. Lo caro no solamente es la gasolina y los fertilizantes, como dice Dante, los fertilizantes, pero el problema es para sembrar. Hay que conseguir semilla, el diésel, las grasas, los aceites, la mano de obra, el traslado. O sea, no nomás es así. Si una hectárea cuesta 30 y tantos mil, algo así, pues no sacas, como decía Javier, con la tonelada, ahorita, como decía él, y tiene toda la razón, no cosechar 4, 3 o 5 toneladas, sino 8 o 9 toneladas para poder tener un sustento que sea recíproco para ellos. Pero así, ahora, los granos básicos se rigen, como dice Javier, en la bolsa de Chicago, el sorgo, el maíz. ¿Qué les dejas a los productores mexicanos? Nada. ¿Qué es? Hacer que el país importe granos y darle la torre a los productores del campo. No nomás de maíz y de sorgos, y también limoneros, aguacateros, lo que tú quieras, en otras entidades del país. Pero sí es urgente que el gobierno federal, a través de Claudia, el gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo, inclusive, me atrevo a decir, porque también se quedan afuera, la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, que son unos parásitos ahí, y parásitos porque ahí no hacen absolutamente nada. Deberían estar apoyando a los productores, viendo y buscar la manera de gestionar, porque para eso se dedican, para eso se les paga. No, pero hoy están en disque receso, bueno, están de vacaciones, no es receso, es una mentira, eso es totalmente algo ridículo. Ridículo eso, es ridículo, eso lo digo en su cara, son ridiculeces, están de vacaciones. Entonces, que ahorita deberían estar ahí. Muy bien. La presidenta de la comisión y la secretaria son de San Fernando, las dos, y se pelean, una del Moreno y otra del PAN. Pues váyanse ahí, vayan a manifestarse, váyanse a la Ciudad de México, vayan a hablar con el gobernador, con el secretario de Desarrollo, júntenlos y vayan, pero no se ven. Están esperando saber, ay, discúlpame, no. Aquí es de actuar para que los productores del campo, al menos los de Abasolo, que se produce maíz, se riego inclusive, porque tiene una parte de riego, la mayor parte de los canales ahí, deben de apoyarlos. Si un riego de asientos 2 que se den, para ellos es benéfico. Pero bueno, están las condiciones siempre para el consumo humano del agua. Pero sí es urgente, urgente, porque el campo está en el vil despeñadero
olvidados en todo, no nomás el campo agrícola, el ganadero, el que me des. Sí debe el gobierno federal poner atención en Tamaulipas. Ese era el granero de México. El granero de México, fíjate el granero de México. ¿Y ahora qué es? ¿La servidumbre o qué? Sí, ya es hora de que el gobierno federal actúe en consecuencia y se vayan con los productores. Esta comisión de desarrollo rural en el Congreso debe de estar ahí los diputados. Deben de estar ahí buscando la manera de gestionar, exigir, no pedir, exigir al gobierno federal y al gobernador que los atienda y que vean la manera de apoyarlos para que esto se genere, haya producción. Si no, pues van a seguir igual o peor como están hace 8 años. Muy bien. Médico, ¿qué esperanza hay o qué probabilidades hay de que pues estas movilizaciones pues escalen nada más? Porque ayer eran recibidos por el titular del área de desarrollo rural, quien de entrada le decía, a ver, pues es muy complicado, porque dinero no hay. Así es. Sí, mira, hay que reconocer una cosa, el gobierno actual, el gobierno federal tiene una serie de estímulos a la producción, producción para el bienestar, el programa que hacía soluciones ahorita de los fertilizantes, pero son programas muy acotados, son dirigidos a los mini productores o a los pequeños productores hasta de 5 hectáreas. Entonces, realmente la agricultura comercial está a la deriva, no tienen crédito, no tienen seguro, no hay programas de mecanización, no está el programa de agricultura por contrato, entonces está suelto. Los grandes productores no están considerados, entonces en donde sí han entrado es cuando de pronto es en estos programas emergentes de estímulos a la comercialización, que es lo que están planteando. Y pues desgraciadamente esa mesa de negociación y la bolsa de los recursos pues está en la cancha federal, es en la Secretaría de Agricultura, pues donde pues tienen una nueva titular. Entonces ha habido acercamientos con los productores, pero pues lo que no hay es dinero. Entonces el problema es ese. Se dio un acuerdo para la compra anticipada de maíz de 1.2 millones de toneladas con 6 estados que también son productores de maíz. Sinaloa se maneja aparte porque es el verdadero productor de maíz a nivel nacional. Ahí producen hasta 4 o 5 millones de toneladas por cada ciclo. Entonces, en los otros estados es menos, pero ahí se anticiparon al programa de compras del ciclo primavera-verano. Ahí juntaron a todos los industriales, a todos los consumidores, los grandes consumidores nacionales, las harineras, todos los industriales, y pactaron ese compromiso y establecieron un acuerdo de que se va al precio que se define en la Bolsa de Chicago para esa cosecha, para ese tiempo. Ahí le darán un estímulo al productor de cerca de $100, un precio base le llaman. Entonces, se está dando esos acuerdos para la cosecha que viene en el ciclo primavera-verano del siguiente. Pero están dejando fuera los que están cosechando ahorita, que es el caso de Tamaulipas, son los productores de Abasolo, son los productores del distrito 026 del norte de Tamaulipas y algunos pocos de San Fernando y de Matamoros y Río Bravo. Pero, entonces, ¿qué pasa con estos? Entonces, cuando los productores ven esos acuerdos a nivel nacional, dicen, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros también somos agricultores, también producimos maíz, no estamos produciendo el 1.000.000 de toneladas que producíamos antes, pero hay un volumen de cerca de 250,000 toneladas. Tan solo en Abasolo son 50,000 y en la ribereña, en la zona fronteriza, son otras 200,000. Entonces, ¿qué va a pasar? Y el gran problema del mercado es el sorgo, que es un problema que ahí viene luego, porque ahí sí producimos, aún con las limitaciones y las restricciones, se sembraron apenas 400,000 hectáreas, pues hay una cosecha arriba de 1.000.000 de toneladas de sorgo. Y ese también, el precio referente para el sorgo es el del maíz. El sorgo anda 10 o 15% más abajo que el precio de la tonelada de maíz. Entonces, ¿qué va a pasar con los productores de sorgo también? Y no los están considerando porque el sorgo no lo comemos de manera directa,
¿sí? Como el maíz, pero si no lo comemos en el huevo, en la carne, en la leche, que es con lo que alimentan a las aves y a los puercos y a las vacas. Entonces, es un problema fuerte para Tamaulipas. Está mostrando el gobernador en este momento más sensibilidad porque recibió a los productores de Abasolo ayer más tarde. Y bueno, esperemos que pueda ser un interlocutor y que lo que decía Chava del proceso electoral, pues al menos ahora, pues sí se preocupen por cosechar votos y bueno, que les den una respuesta un poco satisfactoria o la respuesta que los productores esperan, que no los dejen tirados en la calle, que les den una respuesta a sus exigencias de apoyos a la comercialización como se están dando para otras regiones del país y de manera anticipada a otros productores de maíz también. Salvador, ¿qué tanta esperanza tienen los maiceros? Y como dice el médico, pues los del sorgo también siguen esperando, ¿no? ¿No ha quedado resuelto su tema? No, no lo van a resolver mientras que sigan con esas políticas o de funcionarios que no conocen el área o no saben cómo trabajar, cómo gestionar, cómo hacer para pedirle a la presidenta apoyos. No, pues sí, hay muchas maneras, pero sí deben, yo lo vuelvo y lo sigo existiendo, es de exigir. Creo que Tamaulipas o los productores en Tamaulipas, tanto de sorgo como de maíz como ganaderos, tienen todo. Está el sector pesquero, hay hay una producción de todo, pero sí les hace falta muchos apoyos, mucho apoyo, buscar programas nuevos si quieren. Yo en su tiempo decía que el Procampo funcionó, sí, pero ese programa lo pueden volver a establecer, pero con apoyo a la producción, no a que siempre si tengas 5,000 hectáreas o 3 hectáreas o 5 hectáreas de sembradíos y que ya está la planta crecida, no. Cuando produzcas, cuánto produces, ahí se te va a dar el apoyo. Creo que de esa manera involucras al productor, al campesino, al agricultor, a sembrar y a producir, porque saben que una vez que produzcan y tantas toneladas de maíz, tantas toneladas de sorgo, ese va a ser tu pago. No que ya tenía la planta, que hay apoyos porque está la sequía, faltan lluvias, hay heladas, hay de todo. También pero todo se quitó, todo lo quitaron, pues si dejas al productor en la miseria, dejas así totalmente solo, olvidado, tierras olvidadas, todo. ¿Por qué? Porque quitaron todos esos programas por corrupción. Pues bueno, restablece algunos. Hay que buscar la manera de obtener recursos para apoyar a los productores del campo. Y esto, los maiceros, pues está bien que los haya recibido el gobernador, y que no sea nada más de los dientes para afuera, sino que verdaderamente sean que los van a apoyar como debe ser, incluyendo, como decía Javier y como lo decías tú ahorita, a los de sorgueros, porque los sorgueros también se quedaron bailando en su tiempo, fueron los primeros que se manifestaron, los primeros que cerraron las carreteras, los primeros de esto, y yo creo que todavía están pendientes con los apoyos. Pues bueno, hay que buscar la manera, yo sé que hay otras entidades del país que también necesitan, pero apoyos, verdaderos apoyos, hay que buscar un esquema real, muy sólido, para apoyar a los productores del campo, para que produzcan. Si no, pues así van a estar manifestándose, porque en otras entidades del país les das a uno, les das a otros, y quedan pendientes Tamaulipas, o otras entidades van a decir, no, pues si están en Tamaulipas, ¿por qué a mí no me dieron? Quiero esto, quiero lo otro. Es decir, creo que deben de establecerse las reglas claras y precisas para apoyar a todos los productores, y Tamaulipas, pues no lo deben de olvidar. La presidenta no lo debe olvidar, ni la secretaria de Agricultura deben de estar conscientes de que Tamaulipas puede producir, no eso lo que tienes cantidades, eso y más, para que vuelva a ser Tamaulipas el granero del país, que es como antes estaba. Muy bien. Acompáñenos a la siguiente pausa comercial y ya volvemos con más de esta mesa de análisis. Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad.
En la Cámara de Diputados aprobamos reformas para proteger los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial. Nadie podrá utilizar una voz, una imagen o una interpretación generada con inteligencia artificial sin consentimiento ni remuneración justa. Actores y actrices de doblaje contarán con mayor protección frente al uso no autorizado de su trabajo. Además, se establecen reglas claras para evitar la suplantación de voces e imágenes mediante la IA. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Por primera vez, el pueblo ejerce un presupuesto propio. En 19.718 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las obras se deciden en asamblea a mano alzada. Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deciden hacer distintas obras de agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, salud o vivienda. Donde el pueblo decide, el bienestar se construye. Gobierno de México. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y médico, bueno, pues ¿qué acciones deberían de implementarse para evitar pues depender exclusivamente de este tipo de subsidios? Y es un tema que se repite en cada ciclo de siembra. Así es, mira, hay una disparidad muy fuerte entre lo que México, tenemos un vecino cómodo y a veces incómodo, Estados Unidos. En Estados Unidos es muy diferente el respaldo al sector agropecuario. Allá el crédito es accesible, es barato, a un 4.5% de la tasa. Aquí andamos alrededor del 20 o a veces más. Entonces, esa es una diferencia. Allá hay crédito, aquí no. Aquí no hay una institución que respalde al sector agropecuario, que vamos a darles unas tasas flexibles, blandas, y no las de la banca comercial. Está olvidado. No hay un seguro agrícola. No hay apoyos, por ejemplo, para la mecanización, para la modernización, para el uso de las nuevas tecnologías en el sector agropecuario. O sea, si tú quieres hacerlo, pues tienes que aventarte por tu cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de México, el tipo de tenencia de la tierra que tenemos, pues es muy diferente al de Estados Unidos. Allá puedes tener más extensiones de tierra. Aquí está limitada la pequeña propiedad, que hay muchas disfrazaditas, pero bueno, pero la mayor parte es pequeña. Son ejidos de 10, parcelas de no mayores de 50 hectáreas. Entonces, es muy difícil para un solo productor poder estar comprando y todo para parcelas de este tamaño. Tu unidad de producción tiene que ser más amplia, de tal manera que tú puedas invertir y buscar. Pero la forma de competir, comparado con la forma de las ventajas que tiene Estados Unidos, lo que ofrece a sus productores, allá a veces les dan estímulos hasta para que no siembren. Oye, hay mucha cosecha en las bodegas, no siembres y como quiera te van los apoyos. Y aquí no, aquí estamos descalcitos, entonces, y allá traen bota vaquera y todo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando México entró al Tratado de Libre Comercio en la primera ocasión, se crearon algunos apoyos, unos estímulos, que fue cuando se generó el Procampo y otros muchos apoyos que había para compensar esas diferencias que existen de un lado y de otro. Sin embargo, se fueron quitando. ¿Y qué ha ocurrido? Pues las grandes importaciones de granos, la producción. Tamaulipas sembrábamos 1,5 millones de hectáreas, ahora 800,000 en el ciclo otoño-invierno en la frontera, y ahorita con la sequía y la falta de agua, menos. Entonces, ya la agricultura se está desalentando, entonces hay unas grandes importaciones de granos y pues se está sacrificando mucho más al productor que ha sobrevivido por estos últimos 15 años o 20 años sin programas, sin estímulos. Entonces está complicadísimo. Rescatar al campo es difícil, pero tienen que diseñarse los programas de crédito, seguro, mecanización y apoyos a la comercialización
para que sigamos produciendo. Del otro modo, pues al rato hasta las tortillas que nos comemos todos los días, vamos a tener que traerlas del maíz de Argentina, de Brasil, de Ucrania, o Estados Unidos, que está más cerca, pero que nos lo va a dar a lo que quiera. Y luego, pues ¿dónde queda aquello de la soberanía alimentaria? Porque el país que no produce lo que se come, pues prácticamente estamos fritos. Salvador Leal, ¿qué hacer pues para evitar depender en cada ciclo de temas de subsidio, estar padeciendo con las mismas peticiones? Ya lo decía, creo que el gobierno federal, a través de los estados, a través de aquí, deben de buscar alguna política real. Hace mucho tiempo, y aquí cuando estamos platicando, estaba Ban Rural. De alguna manera había créditos había créditos a los productores de alguna manera. Sembraban, tenían, de una vez cosechaban, y de ahí se pagaba. Pues si buscaban que ahí se generara, que se fue echando a perder todo, pues bueno, lo dejaron al grado de que se acabó. Entonces, sí busquen algunas alternativas. ¿A poco esa alternativa es muy buena? Bueno, busquen otro mecanismo. Tiene que haber maneras o buscar maneras para apoyar a los productores, obtener recursos de alguna manera. En aquellos años éramos menos productores, había producción, pero teníamos eso que le decían bandidar o Ban Rural, como le quisieran llamar, pues, pero tenían la manera de que los productores se podían organizar, ir a crédito avión, pedir para el tractor. Un tractor ahorita te cuesta un dineral, un arrastre, un arado, te cuestan, comprar un tractor con todo el equipo, los implementos agrícolas para sembrar, no te cuesta 20 pesos de entrada. Entonces sí creo que deben de buscar el gobierno federal de alguna manera con el Estado para apoyar a los productores, y si quieren crear 2, 3 programas nuevos y que ellos los fiscalicen para evitar que haya corrupción, lo que ustedes quieran, pero sí buscar la manera que a los productores como los sorgueros, como los maiceros, les entreguen no pláticas ni reuniones y que mañana, vente pasado, no, que ya existan hechos reales para que vayan y se pongan a producir, tengan los créditos, tengan la manera de que si se llega a perder la cosecha, tengan los recursos para solventarlos, si no, competir, como siempre se ha hecho con Estados Unidos, imposible el productor mexicano, imposible hacerlo, pero sí deben de buscar los mecanismos, al menos en el país, para apoyar a los productores y que siga Tamaulipas produciendo sus alimentos aquí y en el país. Bueno, pues agradecerles como siempre, médico Javier Terrazas, gracias. No, al contrario, es un tema interesante, me apasiona lo del campo, pero bueno, yo sé que el tiempo es limitado, gracias por la invitación y bueno, suerte para los productores de maíz y sorgo de Tamaulipas en estas negociaciones. Gracias, Salvador Leal. Sí, igual, yo también, y vengo de un ejido y se le entiendo a esto, pues si no se me dificulta, pero sí creo que debe de haber apoyos generales para esto y ante todo, pues saludos a todos, al público. Agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930